comparezco ante la Cámara para explicar las razones que me llevaron a acordar la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario el pasado sábado para que se adoptara en él la declaración del estado de alarma con el fin de restablecer la normalidad en la prestación del servicio público esencial del transporte aéreo. Esta declaración se formalizó en un decreto del Gobierno que entró en vigor inmediatamente después de su publicación, a las 14 horas, y que fue ya objeto de una comunicación a la Presidencia de la Cámara al término del citado Consejo. El Gobierno ha fundamentado su decisión de declarar el estado de alarma en las facultades que le confiere el apartado segundo del artículo 116 de la Constitución y en los preceptos concordantes de la Ley Orgánica de 1 de junio de 1981 de los estados de alarma, excepción y sitio. El Gobierno es consciente de que es la primera vez en nuestra democracia que se activa esta habilitación constitucional. Por tal razón y por las importantes consecuencias de la alteración del servicio de transporte aéreo que estaban en la base de la declaración del estado de alarma, he creído particularmente conveniente comparecer en nombre del Gobierno para informar a sus señorías sobre la misma. Con este fin, paso a exponerles, en primer lugar, los hechos que antecedieron y subsiguieron a la declaración del estado de alarma. Señorías, el viernes 3 de diciembre, en torno a las 17:20 horas, AENA, de acuerdo con el Ministerio de Fomento, se vio en la necesidad de tomar la decisión de cerrar progresivamente, hasta cerrarlo al completo, llegada la noche, el espacio aéreo español, al no poder prestar los servicios esenciales de navegación aérea como consecuencia del abandono súbito, masivo y simultáneo de sus puestos de trabajo en torres de control y aeropuertos por la mayor parte de los controladores aéreos en ese momento de servicio o llamados a incorporarse al mismo. Todos ellos alegaron problemas de salud o, en la terminología adecuada a su función, falta de capacidad física o psíquica para el servicio, que les impedían realizar sus funciones de acuerdo con las normas de seguridad exigidas. Algunos días antes, controladores del aeropuerto de Santiago de Compostela comenzaron a dejar de asistir progresivamente a su trabajo, alegando que, a su juicio, habían agotado la jornada laboral anual que les correspondía conforme al Decreto 1001/2010 de 5 de agosto, 1.670 horas anuales. No es la jornada laboral lo que se está regulando y lo que pretendían interpretar los controladores, sino dentro de ella aquello que se considera actividad aeronáutica y los límites máximos de la misma. Son razones de seguridad las que lo exigen y las que lo requieren. En consecuencia, un mantenimiento de habilitaciones y capacidades profesionales que excluyen el cómputo como actividad aeronáutica de tiempos dedicados a otras actividades o al ejercicio de determinados derechos. Junto a esa norma, y con la finalidad de dar respuesta al riesgo de que el conflicto de Santiago de Compostela, ya palpable en zonas como Canarias, pudiese ir extendiéndose, dadas las fechas en las que estamos, se incluyeron en el Real Decreto Ley aprobado ese día 2 disposiciones más en materia de control del tráfico aéreo. Por un lado, se previó que la alegación de enfermedad o de falta de capacidad física o psíquica para el servicio como causa de abandono de puesto de trabajo hará preceptivo el sometimiento a revisión con carácter previo e inmediato por parte de los servicios médicos que facilita la entidad pública AENA. No es una norma excepcional, es una posibilidad establecida con carácter general por el Estatuto de los Trabajadores. Por otra parte, se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo para asegurar que AENA, cuando haya circunstancias excepcionales que lo requieran, facilite la inmediata aplicación de lo previsto en el artículo 4.4a de la Ley de Seguridad Aérea, quedando sometidos los controladores del tránsito aéreo de la citada entidad
a la dirección del Ministerio de Defensa, quien asumirá su organización, planificación, supervisión y control. Ambas disposiciones se adoptaron, reitero, señorías, ante el riesgo de que la actitud, el conflicto conocido en Santiago y en Canarias, no fuese sino la primera expresión de algo más grave llamado a generalizarse. En la primera hora de la tarde del viernes día 3, la generalidad de los controladores incorporados en el turno de la tarde abandonó sus puestos de trabajo, alegando insuficiencia de facultades, todos al mismo tiempo, lo que dio lugar, tiempo después, al cierre del espacio aéreo y, con ello, a la anulación de todas las operaciones aéreas. La consecuencia inmediata, debo recordar a esta Cámara, fue el colapso de los aeropuertos en nuestro país, donde quedaron atrapados un número creciente de pasajeros que durante la tarde-noche del día 3 llegaron a superar los 200.000 afectados. Los controladores, por su parte, abandonaron las instalaciones aeroportuarias y en algunas demarcaciones pasaron a concentrarse en asamblea. Con el cierre del espacio aéreo, el ministro de Fomento, a las 18 horas, constituyó en la sede del Ministerio un comité de crisis para seguir la evolución de los acontecimientos y adoptar las medidas oportunas. A las 21 horas se hizo pública una nota informativa del Gobierno en la que, junto a la información sobre lo sucedido hasta este momento, se requería a los controladores a disponer de inmediato su actitud e incorporarse consiguientemente a sus puestos de trabajo, y se les advertía de las graves consecuencias que se derivarían en su contra en caso de no hacerlo así. A las 21:30 horas, el fiscal provincial de Madrid, siguiendo instrucciones del fiscal general del Estado, abre diligencias penales ante la gravedad de los hechos por presuntos delitos de sedición de los artículos 20 y 21 de la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea. A las 22 horas, mediante decreto del presidente del Gobierno, se ejerció la posibilidad prevista en el Real Decreto Ley aprobado ese día por el Consejo de Ministros y se encomendó transitoriamente al Ministerio de Defensa las facultades de dirección del Servicio de Control de Tránsito Aéreo atribuidas a AENA, lo que se produjo a las 0:15 horas tras la publicación de la norma. Como consecuencia de ello, el jefe del Estado Mayor del Aire se constituyó, por decisión de la ministra de Defensa, en el responsable operativo de las torres de control. Disponiendo de una fuerza de 190 efectivos, han venido asumiendo desde ese momento y hasta ahora la autoridad de las torres y centros de control aéreo, desarrollando la misión con total normalidad y sin ningún incidente reseñable. A las 2 de la madrugada del sábado, el vicepresidente primero del Gobierno advirtió que, de no producirse la vuelta de los controladores a sus puestos de trabajo, el Gobierno podría declarar el estado de alarma con consecuencias penalmente muy relevantes para quienes persistieran en su actitud de incumplimiento. Como quiera que la situación de abandono del trabajo no se corregía, decidí convocar un Consejo de Ministros extraordinario para las 9 horas del día 4 de diciembre. El cambio de turno de las 8 horas no supuso cambio alguno en la actitud de los controladores y, en consecuencia, el turno de la mañana de las torres y centros de control no experimentó variación alguna, ausencia generalizada de controladores. El Consejo de Ministros, con el asesoramiento especial del fiscal general del Estado y del abogado general del Estado, aprobó el decreto 1673/2010 de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo, que se publicó de inmediato en el Boletín Oficial del Estado. Tras la declaración del estado de alarma, por la cadena de mando del Ejército del Aire por un lado y por AENA por otro, se hizo llegar a todo el personal civil de control aéreo una notificación con un requerimiento personal de incorporación inmediata a su turno y a su puesto de trabajo, bajo apercibimiento de las responsabilidades derivadas del incumplimiento de esa orden. Como consecuencia de ello, a la entrada del turno de las 15:16 horas, la situación se normaliza por completo en todo el territorio nacional,
alcanzándose una tasa de cobertura de los puestos de control superior al 93%, más elevada que la habitual en una jornada ordinaria, y la situación se mantiene estable desde ese momento. Es el momento de recordar, señorías, que las medidas adoptadas en el marco del estado de alarma han dado resultado y han conseguido lo que no había sido posible con las facultades ordinarias del Gobierno. La Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis se reúne a las 18:30 del sábado para tomar conocimiento del informe del vicepresidente primero del Gobierno y de los ministros de Defensa y Fomento sobre el estado normalizado de la situación, la efectividad contrastada de las disposiciones adoptadas y la previsible evolución de los acontecimientos. La Comisión agradeció a los ciudadanos la responsabilidad con que, afectados o no por el conflicto, se manifestaron dentro y fuera de las instalaciones aeroportuarias, con un comportamiento cívico y ejemplar. Un agradecimiento reiterado por el ministro de Fomento y que quiero asumir como propio en este momento ante todos los ciudadanos. Un agradecimiento que debemos extender muy especialmente a los miembros de las Fuerzas Armadas, en singular al Ejército del Aire, que participaron en el dispositivo, y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ante todo, deseo expresar que el Gobierno es muy consciente de su carácter extraordinario, porque si bien es verdad que de los 3 estados excepcionales que contempla nuestra Constitución, el de alarma es el menos incisivo, el que menos se aleja del funcionamiento ordinario del Poder Ejecutivo, el único que no comporta suspensión general de derechos y que todo ello se refleja en su control parlamentario, no es menos cierto que permite imponer transitoriamente limitaciones y alteraciones organizativas de amplio calado para afrontar alguna de las situaciones anómalas que la Ley Orgánica expresamente contempla. Termino ya, señorías. El Gobierno ha adoptado decisiones destinadas a concluir un gravísimo conflicto, con la urgencia y la contundencia que las circunstancias exigían. Pero también el Gobierno continúa el trabajo que viene desarrollando desde hace meses para revisar y actualizar la normativa que rige el Servicio Público de Control del Tráfico Aéreo, tanto en lo que se refiere a normas de carácter general como en lo que afecta al convenio colectivo de los controladores. Lo hace con el propósito de encontrar un punto de equilibrio razonable entre condiciones de trabajo muy favorables para este colectivo y las obligaciones que se le exigen al mismo y la forma de prestarlas y garantizarlas. Lo hace también con el propósito de asegurar que una situación como la vivida no puede volver a repetirse y garantizar, en consecuencia, el derecho a la libertad de circulación de los ciudadanos y el servicio esencial del tráfico aéreo. Lo hace, en fin, con la voluntad de garantizar que nadie, ni individual ni colectivamente, puede tomar como rehenes de sus reivindicaciones al conjunto de los ciudadanos, a los que privan de un servicio público esencial para el normal ejercicio de sus derechos y libertades. Señorías, no lo ha hecho en esta ocasión y no lo hará en el futuro. El Gobierno que presido no dudará en utilizar, sin ignorar los requerimientos de proporcionalidad a los que me he referido, todos los instrumentos del Estado de Derecho para evitar situaciones como las que hemos vivido o poner fin a situaciones como las que hemos vivido el pasado fin de semana. Y, naturalmente, el Gobierno, en cumplimiento de la Ley Orgánica que regula el estado de alarma, excepción y sitio, queda a disposición de esta Cámara para cualquier información que considere necesaria. Muchísimas gracias.